Todos creemos entender el dinero, hasta que nos damos cuenta de que casi todas nuestras decisiones financieras están dominadas por emociones, no por lógica, no por inteligencia, emociones. El éxito financiero no depende solamente de cuánto sabes sobre economía o inversiones. En realidad, depende mucho más de cómo reaccionas al miedo, a la incertidumbre y a la presión constante de querer encajar. Y esto ocurre todos los días. Personas extremadamente inteligentes toman decisiones económicas desastrosas, mientras otras, con conocimientos mucho más simples, consiguen construir riqueza durante décadas. ¿Por qué pasa esto? Porque el dinero no es solamente matemáticas. El dinero es comportamiento. Y ahí está la parte que casi nadie entiende. Nuestra relación con el dinero empieza mucho antes de ganar el primer sueldo. Empieza cuando somos niños. Las conversaciones que escuchamos en casa, las dificultades económicas de nuestra familia, las crisis que vemos en televisión, la manera en la que nuestros padres gastaban o ahorraban. Todo eso va construyendo silenciosamente nuestra mentalidad financiera. Y el problema es que, con el tiempo, confundimos nuestra experiencia personal con la realidad absoluta. Por ejemplo, si creciste viendo a alguien perder dinero invirtiendo, es posible que pienses que invertir siempre es peligroso. Si viste a una persona fracasar con un negocio, quizás termines creyendo que emprender no vale la pena. Pero una experiencia individual no representa cómo funciona el mundo entero. Cada persona vive una realidad distinta. Y precisamente por eso, dos personas inteligentes pueden tener opiniones completamente opuestas sobre el dinero, y ambas creer que tienen razón, porque todos tomamos decisiones financieras basadas en algo mucho más profundo que los números: miedo, ego, deseo de aprobación, impulsos, comparación, esperanza. El dinero amplifica lo que ya eres. Y quizá por eso hay personas que ganan más dinero cada año, pero siguen sintiéndose inseguras, porque el problema nunca fue solamente cuánto dinero entra en tu cuenta. El problema es la relación psicológica que tienes con él. Y ahí empieza realmente la psicología del dinero. La mayoría de las personas cree que hacerse rico depende de encontrar la inversión perfecta, la acción correcta, la criptomoneda adecuada, el momento exacto. Pero normalmente, las personas pierden dinero por algo mucho más simple: su comportamiento. Porque el mayor enemigo financiero casi nunca está en el mercado. Está dentro de tu cabeza. Y esto se ve constantemente. Cuando todo sube, la gente compra por emoción, por miedo a quedarse fuera, porque ven a otros ganar dinero y sienten que ellos también deben entrar. Y justo ahí, sin darse cuenta, empiezan a tomar decisiones impulsivas. Compran caro, persiguen tendencias, arriesgan dinero que no pueden permitirse perder. No porque sean estúpidos, sino porque emocionalmente sienten presión. Y luego ocurre lo contrario. El mercado cae, las noticias se vuelven negativas, todo el mundo entra en pánico. Y las mismas personas que compraron por emoción, venden por miedo, pierden dinero y terminan convencidas de que invertir no funciona. Pero el problema nunca fue solamente la inversión. El problema fue no entender sus propias emociones. Porque la psicología del dinero funciona así. El dinero magnifica quién eres. Si eres impulsivo, el dinero amplificará tu impulsividad. Si necesitas aprobación constante, gastarás para impresionar. Si vives comparándote, nunca sentirás que tienes suficiente. Y por eso muchas personas ganan más dinero, pero siguen viviendo con ansiedad. Porque el dinero no elimina inseguridades internas, solo les da una escala más grande. Y aquí aparece una de las trampas más peligrosas de la sociedad moderna: la comparación. Vivimos viendo constantemente coches, relojes, viajes, negocios y estilos de vida que parecen perfectos. Y aunque sabemos que muchas veces es una ilusión, nuestro cerebro sigue comparándose. Seguimos sintiendo que vamos tarde, que no tenemos suficiente, que deberíamos ganar más. Y esa sensación hace que muchísimas personas tomen decisiones financieras absurdas solo para aparentar éxito. Coches que no pueden pagar, ropa que realmente no necesitan, deudas para mantener una imagen. Porque en el fondo, muchas personas no gastan dinero para disfrutar, gastan dinero para sentirse validadas. Y esa necesidad de aprobación puede destruir una vida financiera entera lentamente. Porque cuanto más necesitas impresionar a otros, más te alejas de construir libertad real. Y ahí está la paradoja. Las personas que parecen más ricas muchas veces son las más endeudadas, mientras que quienes realmente construyen patrimonio normalmente viven mucho más tranquilos y mucho más silenciosos. Hay algo curioso sobre el dinero que casi nadie aprende cuando es joven. La riqueza verdadera rara vez se ve.
Lo que normalmente vemos son símbolos de riqueza: coches, relojes, ropa, casas, lujo visible. Pero el patrimonio real muchas veces permanece oculto, porque una persona puede parecer rica y estar completamente endeudada, y otra puede parecer normal, mientras construye libertad financiera silenciosamente. Ese es uno de los errores psicológicos más comunes relacionados con el dinero. Confundir apariencia con riqueza. Y las redes sociales empeoraron muchísimo ese problema. Hoy vivimos viendo vidas cuidadosamente editadas, momentos perfectos, viajes, compras, éxito constante, pero casi nunca vemos las deudas, la ansiedad, la presión o los problemas financieros que existen detrás. Y aún así, nuestro cerebro sigue comparándose, porque emocionalmente es difícil no hacerlo, y esa comparación constante genera algo muy peligroso: insatisfacción permanente. Personas que ganan más que nunca, pero sienten que todavía no es suficiente, porque siempre habrá alguien mostrando algo más grande, más lujo, más dinero, más éxito. Y cuando caes en esa carrera, nunca termina. Por eso muchas personas pasan años trabajando únicamente para mantener una imagen que realmente ni siquiera les hace felices. Y aquí aparece una verdad incómoda. La libertad financiera no siempre parece impresionante desde fuera. Muchas veces se parece más a decir que no, gastar menos, invertir a largo plazo, tener paciencia y construir en silencio. Pero vivimos en una sociedad que premia lo visible, el consumo rápido, la validación instantánea, y por eso ahorrar parece aburrido, invertir parece lento, y construir patrimonio parece menos emocionante que aparentarlo. Aunque al final, la diferencia entre ambas decisiones puede cambiar completamente una vida, porque las personas que consiguen estabilidad financiera normalmente entienden algo muy importante. El dinero les da opciones. No necesitan demostrar constantemente que tienen éxito. No necesitan impresionar a desconocidos. No necesitan consumir para sentirse suficientes. Y quizá esa sea una de las mayores señales de riqueza psicológica: la tranquilidad. Poder dormir sin ansiedad financiera. Tomar decisiones sin desesperación. Tener control sobre tu tiempo. Porque al final, el verdadero lujo no es parecer rico. El verdadero lujo es sentirte libre. Y quizá la parte más extraña de todo esto es que muchas personas pasan toda su vida persiguiendo dinero, sin detenerse nunca a pensar qué significa realmente ser rico. Porque cuando alguien imagina riqueza, normalmente piensa en lujo, mansiones, coches, viajes, pero después de cierto punto, el dinero deja de tratarse de cosas y empieza a tratarse de control. Control sobre tu tiempo, sobre tus decisiones, sobre la vida que quieres construir. Y ahí es donde cambia completamente la relación psicológica con el dinero. Porque las personas que entienden esto, dejan de obsesionarse únicamente con ganar más y empiezan a enfocarse en algo mucho más importante: conservar libertad. Por eso muchas veces las personas financieramente más tranquilas no son las que más aparentan, son las que menos dependen, menos deudas, menos presión, menos necesidad de impresionar. Porque cuanto más necesitas mantener una imagen, más caro se vuelve tu estilo de vida. Y cuanto más caro se vuelve tu estilo de vida, más atrapado terminas. Es una paradoja. Muchas personas ganan más dinero, solo para perder todavía más libertad. Trabajan más horas, aceptan más estrés, tienen más gastos, y terminan viviendo para sostener cosas que realmente no necesitaban. Mientras tanto, otras personas construyen exactamente al revés. Viven por debajo de sus posibilidades, invierten con paciencia, evitan decisiones impulsivas, y poco a poco, compran algo mucho más valioso que el lujo: tiempo. Porque el dinero puede darte comodidad, pero el tiempo es lo único que jamás podrás recuperar. Y quizá por eso las personas más inteligentes financieramente no se obsesionan tanto con parecer ricas. Se obsesionan con proteger su paz, su libertad, su capacidad de decidir, porque entienden algo que la mayoría descubre demasiado tarde. El dinero no resuelve automáticamente tus problemas emocionales, no elimina inseguridades, no crea autoestima, no da propósito, solo amplifica lo que ya existe dentro de ti. Y por eso hay personas con muchísimo dinero que siguen viviendo con ansiedad constante, mientras otras con mucho menos viven con más tranquilidad. Porque la riqueza psicológica y la riqueza económica no siempre son lo mismo. Y tal vez, la verdadera inteligencia financiera empieza el día que dejas de preguntarte cuánto dinero necesitas para impresionar a otros y empiezas a preguntarte cuánto necesitas realmente para sentirte libre. Al final, la psicología del dinero no trata solamente sobre ahorrar, invertir o ganar más.
trata sobre entenderte a ti mismo, porque cada decisión financiera que tomas está conectada con emociones mucho más profundas de lo que imaginas. Miedo a quedarse atrás, necesidad de aprobación, deseo de seguridad, ansiedad, comparación, esperanza, y la mayoría de las personas nunca se detiene a analizar eso. Simplemente reaccionan, compran cuando sienten vacío, gastan cuando sienten presión, invierten cuando sienten euforia y venden cuando sienten miedo, sin darse cuenta de que el problema nunca fue solamente el dinero. El problema es no entender cómo funciona su propia mente, porque una persona puede ganar muchísimo dinero y aún así destruir su vida financiera, mientras otra, con ingresos mucho más normales, puede construir estabilidad, tranquilidad y libertad con el tiempo. Y ahí está la diferencia más importante de todas. El dinero recompensa más el comportamiento correcto que la inteligencia extrema, la paciencia, la disciplina, la capacidad de pensar a largo plazo, la capacidad de controlar impulsos. Porque construir riqueza normalmente no ocurre de golpe, ocurre lentamente, en silencio, con pequeñas decisiones repetidas durante años. Y quizá por eso tanta gente fracasa financieramente, porque quieren resultados rápidos, en un juego que premia la paciencia. Vivimos en una sociedad obsesionada con parecer exitosa inmediatamente. Pero las personas que realmente construyen libertad, normalmente avanzan despacio, sin llamar la atención, sin necesidad constante de validación. Y llega un momento donde todo cambia. El dinero deja de sentirse como una emergencia. La ansiedad disminuye, la comparación pierde fuerza, y empiezas a entender algo que antes parecía imposible, que la riqueza real no consiste en tener más y más cosas, consiste en tener control sobre tu vida. Porque cuando ya no necesitas impresionar constantemente, cuando ya no dependes emocionalmente del consumo, cuando aprendes a pensar con calma mientras otros reaccionan por impulso, empiezas a ver el dinero de una manera completamente distinta, no como una herramienta para aparentar, sino como una herramienta para construir libertad. Y quizá esa sea la lección financiera más importante de todas.